la especialidad fue fuerte. Estábamos yo y él solo prácticamente en la sala. Cuando normalmente un residente tenía 12 camas, nosotros teníamos 18 camas. En estos momentos llevamos 8 años con el tomógrafo roto. ¿Y qué tipo de afecciones tratas ahí con más frecuencia, Roberto? Principalmente la leptospirosis que nos está golpeando fuerte. Para que te hagas una idea, hemos tenido hasta 3 casos de síndrome de Weill por semana. Toda persona que desarrolle síndrome de Weill y sobreviva tiene que estar agradecido con el cielo, con los médicos, porque yo he visto muchos fallecidos. ¿Puedes explicar un poquito sobre eso para el que esté oyendo, conocer un poquito qué es la leptospira, cuáles son las diferentes variantes? ¿Se puede como pensar en ella desde el punto de vista del paciente? La leptospira se considera una zoonosis. Digamos que cuando hablamos de zoonosis estamos hablando de gérmenes, ya sean bacterias, virus o parásitos, que son transmitidos por los animales. O se reconoce que existen principalmente dos variantes, la Leptospira biflexa y Leptospira interrobans. De ahí se derivan 26 serogrupos, en el cual se encuentra uno de los más peligrosos, es la Leptospira hiperhemorragiae. O sea, sería Leptospira interroba hiperhemorragiae. ¿Por qué es más peligroso? Porque es que más se asocia al desarrollo de enfermedad, de complicaciones de la enfermedad. Una de las complicaciones más caótica o más peligrosa de este tipo de germen sería el desarrollo del síndrome de Weill con una alta mortalidad. El síndrome de Weill puede estar dado no solamente por la leptospira hiperhemorragiae, lo puede dar cualquier serogrupo de leptospirosis. Ese síndrome en que para las personas sepan la importancia de lo que estamos hablando. Sí, hay que tener en cuenta que la leptospirosis, cuando la estudiamos, la leptospirosis, hay un tipo de clasificación, digamos una clasificación clínica, que la divide en leptospira ictérica y leptospira anistérica. Digamos que la leptospira ictérica, para el que no conoce, cuando hablamos de leptospira ictérica, es el paciente que desarrolla leptospirosis con coloración amarilla de la piel y las mucosas. Y la anistérica es el paciente con leptospira sin coloración amarilla de las mucosas. Se dice que prácticamente cuando un paciente tiene leptospira y desarrolla coloración amarilla de la piel y las mucosas, se debe sospechar que está entrando en fase D o que está desarrollando un síndrome de Weill porque prácticamente el 90% de esos pacientes lo desarrollan. Y acompañado del síndrome de Weill, que hablamos ya que el principal cuadro clínico es el fallo hepático, en el cual desemboca generalmente en una encefalopatía, y el fallo renal agudo. Asociado a eso puede haber más aparición de otras complicaciones. Una complicación que se asocia mucho a este síndrome de Weill es la hemorragia pulmonar aguda o neumonitis hemorrágica por leptospira, una complicación que produce distrés respiratorio y lleva a la muerte del paciente. Pero asociado también, que no lo, por lo menos por la parte mía, no lo he visto mucho, pero que la literatura lo describe, puede verse asociado también a pericarditis, miocarditis, colecistitis aguda a litiácida. Uno de los cortejos clínicos o sintomáticos del síndrome de Weill, una vez que se produce el fallo hepático agudo, hay que tener en cuenta que no solamente es amarillez de la piel de la mucosa, sino que hay eventos hemorrágicos también. Toda esta hemorragia se debe, como anteriormente dijimos, un fallo hepático. También puede existir muchas hipoglicemias que pueden llegar al trance del paciente, porque si el hígado está dañado, ese hígado no almacena de forma adecuada la glucosa que le llega. Y puede existir también encefalopatía. ¿Qué es la encefalopatía? La encefalopatía, digamos así, que es desórdenes psiquiátricos y acumulación excesiva de sustancias que no se han limpiado, que no se han purificado y que afectan el cerebro. Quería hacerte una pregunta también para las personas que nos están mirando. Si hay una persona que está sintiéndose mal, ¿qué cosa en específico le pudiera indicar? Esto puede ser leptospira, a diferencia que no sea, por ejemplo, que no sea dengue, que no sea un simple catarro. ¿Qué tú le dices? Mira, si estás sintiendo esto, te aconsejo que vayas al médico porque puede ser leptospira. Primero que nada, existe, vamos a decirlo, factores de riesgo para tener leptospirosis. Las personas que más riesgo tienen de presentar leptospirosis son los trabajadores agrícolas, los veterinarios y el mismo personal de la salud. El mayor riesgo a contraer la leptospirosis, convivir principalmente con roedores
en el hogar y convivir con animales de corral. Los principales síntomas que hay que tener en cuenta de la leptospirosis, digamos así, que es la fiebre elevada, el dolor de cabeza intenso, los dolores musculares, principalmente, fíjate, predominan más los dolores musculares hacia principalmente los músculos de los miembros inferiores. Otro síntoma es la fiebre unida a algo llamado sufusión conjuntival, digamos que es el enrojecimiento, dice que es en forma de inyección roja a nivel de la esclera. Se dice que cuando aparece prácticamente es un signo innegable de leptospirosis. Disculpa, Roberto, ¿puedes hablar un poquito y expandir un poquito el tratamiento? Es decir, ¿qué Sí, tipo de tratamiento a grandes rasgos lleva la leptospirosis? sí, la leptospirosis, el principal tratamiento, el de elección, es el uso de penicilina cristalina. Se ha probado que es el antibiótico que con mayor rapidez destruye la leptospira, que con mayor eficacia lo hace. ¿Qué pasa? Que existen personas alérgicas a la penicilina cristalina y existen otras terapéuticas. La principal terapéutica farmacológica está en el grupo de las tetraciclinas, de ellos la doxiciclina. Hay otras alternativas dentro del grupo de las tetraciclinas, existe la doxiciclina y la propia tetraciclina como tal. Hay personas que no pueden adquirir la doxiciclina ni la tetraciclina, que son alérgicas a la penicilina. Bueno, ¿qué otro grupo farmacológico pudiéramos usar? Se puede usar los macrólidos, principalmente la citromicina y la eritromicina. Son unos macrólidos muy buenos que también destruyen la leptospira, pero no, digamos que no tan eficaz como los anteriormente dichos. También están las cefalosporinas. Hay personas, pero la misma comunidad médica insiste incluso en vez de miedo a usar cefalosporinas en los pacientes alérgicos a las penicilinas. Y hay que tener en cuenta que los pacientes alérgicos a las penicilinas, solamente el 0,1% de la población mundial alérgica a la penicilina hace reacción cruzada a la cefalosporina. Otros medicamentos que ya no son tan eficaces, digamos que son los medicamentos de tercera línea, son las quinolonas, que se pueden usar, principalmente ciprofloxacin, y bueno, los aminoglucósidos, pero los aminoglucósidos no se, tiene que ser un caso demasiado extremo y no se aconseja el uso por el riesgo de desencadenar insuficiencia renal aguda. Quería tocar algo ya porque dijimos en el cuadro clínico de la leptospirosis que es bifásica, Ok, pero no hay que tener en cuenta una cosa, esa bifacidad de los síntomas no está presente en el síndrome de Weil. El síndrome de Weil, nosotros siempre se nos ha inculcado que la leptospira es un síndrome febril agudo, pero no así en el síndrome de Weil. El síndrome de Weil se puede manifestar como una fiebre prolongada e incluso crónica. La fiebre en el síndrome de Weil se puede prolongar hasta 30 días. Fíjate, 30 días que tú sabes, tú y yo sabemos que más de 21 días es un síndrome febril crónico. Me gustaría solamente por tocar el caso de un médico que fue estudiante de nosotros, graduado. El muchacho comenzó con síntomas neumónicos, con dolores osteomioarticulares y demás. Fue ingresado en la sala de medicina interna del Hospital Morón y una vez ingresado ahí, cuando se le empieza a tomar la anamnesis, la historia de la enfermedad actual al médico, se llega a la conclusión de que fue una leptospira y el muchacho lleva 14 días con fiebre y con un ligero tinte histérico. Se le hizo el diagnóstico de leptospira, el muchacho cayó ventilado en una sala de terapia intensiva. Es para que vean lo tremendamente grave. Por suerte nunca, no llegó a fallecer, pero para que veas que el personal de salud no está exento de enfermar. claro. No, está muy bueno ese caso. Esta fiebre de origen desconocido es uno de los grandes temas también de la medicina interna, que caen muchas cosas. Y mira, ahora mismo estás hablando de leptospira también, porque casi siempre cuando se habla de la fiebre de origen desconocido, uno habla de otras enfermedades, no tanto de leptospira, no se piensa tanto en la leptospira. ¿Y qué por ciento de los casos de síndrome de Weil pudiera acontecer o morir, en este caso, según tu experiencia? Bueno, sí, según la literatura dice que hasta un 11% de los síndromes de Weil, pero Giancarlo, mi experiencia es que casi todos mueren, ¿Verdad? casi todos mueren. Tuve hace poco una muchacha de 29 años, una muchacha de 29 años con diagnóstico de leptospira, me llevó a observaciones, vino en estado de shock
Ahí le pasamos fluidoterapia, nos respondió a la fluidoterapia, la tuvimos que pasar al servicio de emergencia, le pusimos aminas presoras, la muchacha no llegó, por suerte no había hecho ninguna complicación pulmonar, pasó para el servicio de terapia intensiva. En el servicio de terapia intensiva, al otro día, la muchacha fallece por una hemorragia gastrointestinal masiva. Una muchachita solamente de 29 años, ni siquiera las personas jóvenes se salvan. Toda persona que desarrolle síndrome de Weil como tal y sobreviva tiene que estar agradecido con el cielo, con no sé con quién, con los médicos, tiene que darle no sé, saber que sobrevivió una cosa fuerte, porque yo he visto muchos fallecidos por síndrome de Weil, muchos, muchos.